a iniciar, ya nos encontramos en la semana número 6, ya estamos a la mitad de este proceso académico. Em, bueno, bienvenidos. Ya en esta oportunidad vamos a abarcar el tema del naming, a profundizarlo un poquito más en cuanto a diferentes técnicas que podemos abarcar, algunos tips también que nos van a servir para abarcar todo el tema de naming. A lo último les voy a estar mostrando en la plataforma unos contenidos que les cargué para que precisamente los estudiemos, para que pues lo tengamos en cuenta como un material de apoyo para profundizar también un poquito. Les dejé un video que ahorita ya también les voy más bien a mostrar para que no nos perdamos. Bueno, yo voy a estar pendiente acá del chat. A veces se demora en cargarme, pero estoy pendiente del chat para ver qué escriben o si de pronto van a hacer alguna intervención. Ya saben que pueden igual levantar la manito, yo estoy pendiente. Bueno, entonces, comencemos. Bueno, entonces, el naming básicamente es una de las ramas que nosotros tenemos en el branding. Es una de las disciplinas que actualmente está en tendencia, que se le ha dado mayor importancia, y básicamente lo abarcamos como la clave del marketing, como el corazón de una marca, que es ese nombre. Si un nombre no genera una recordación, pues básicamente esa marca pues es muy difícil que vaya a tener una recordación si no tiene un buen nombre. Entonces, precisamente, por eso actualmente se le da muchísima importancia. Pero, ¿qué es el naming en general? El naming em, es una, como les comentaba, es una disciplina, pero además es un conjunto de criterios, como bien lo podemos ver aquí en la presentación. Es un conjunto de criterios, también digamos que de directrices, unas guías que nos van a permitir a nosotros generar una arquitectura de marca determinada. Entonces, recordemos que cuando nosotros abarcábamos el branding, era ser precisamente esa plataforma de marca que a nosotros nos permitiera dar a conocer esos valores que tiene una marca. Claramente estos valores también se tienen que ver reflejados en el nombre y en estos criterios o en esta disciplina que nosotros llamamos el naming. Em, Aquí, digamos que lo que tenemos también que tener muy en cuenta es ese objetivo principal de unificar todos esos valores, entre los valores, el propósito de la marca, lo que es en general esa plataforma de marca que ya hemos visto en otras oportunidades. Entonces, este es un proceso que va a determinar el nombre de una marca o que va a redefinir el nombre de una marca. Por lo general, a futuro, una marca cuando ya está posicionada, lo que más se trata de evitar es que se cambien los valores, el propósito y el nombre de la marca. Pero hay casos en los que se ha podido llegar a dar ya cuando hay una mala reputación o cuando no hay un posicionamiento efectivo, entonces bien se puede llegar a recurrir a cambiar el nombre. Sin embargo, casi siempre lo vamos a abarcar como la determinación de una nueva marca, ¿no? Y pues aquí también la idea es que claramente abarquemos la creatividad, la innovación, pero no solamente eso, porque en realidad pues este es un proceso supremamente analítico que también requiere de investigación de mercados. Entonces, bien podríamos decir que toda la parte analítica y de investigación abarca el 70-80% de todo este proceso y bien un 20-30% es la creatividad que llegue a tener el profesional en branding o en mercadeo, marketing, que básicamente vaya a ejercer esta función del nombre de una marca. Entonces, claramente un buen proceso, pues para crear un nombre de marca que sea bueno, ¿no? Que ayude a desarrollar un diferenciador básico, em, pues es todo este tema del nombre. La idea es que nosotros trabajemos la conciencia del consumidor y bien, como ustedes pueden ver también como segundo elemento clave, esa asociación de valores
que se genera desde la plataforma de marca. Aquí hay un personaje bien importante, Danny Haltman, que también en algún momento trabajó con Kotler, y él nos dice que no hay que elegir un nombre de marca porque se convierta, eh, digamos, en tendencia en general, sino porque genere un diferencial. Es decir, que hay muchos nombres que bien puede que se vuelvan muy conocidos, pero cuando uno va a ahondar o a profundizar en la marca, pues no hay ningún diferencial a otras. Entonces, la idea es que nosotros siempre generemos ese diferencial y que después de generar el diferencial, pues sí generemos tendencia y un posicionamiento eficaz o efectivo dentro de lo que es esa marca, ¿no? Aquí digamos que este proceso o esta disciplina em, es uno de los activos fundamentales para las marcas. Cuando uno habla de activos, básicamente es una inversión para esa marca, ¿sí? El nombre trabaja por sí misma para esa marca, nos ayuda al posicionamiento, a abarcar diferentes propuestas, campañas, los valores, el universo en general de la marca, la identidad visual. Entonces es supremamente importante recalcar y profundizar muchísimo más en ese proceso para dar nombre a una marca. La idea es que nosotros también abarquemos diferentes casos, ¿no? Digamos, uno de los más populares sería Coca-Cola o Apple, que ya también lo hemos visto en otras oportunidades porque son las marcas que se podrían considerar reinas dentro de lo que es la publicidad y el branding. Básicamente Apple, pues si bien está dentro de un sector donde hay muchísimas empresas de tecnología que también son innovadoras, que han creado nueva tecnología, Apple tiene una marca supremamente firme, muy bien posicionada en el mercado y pues en este caso el nombre pues proporciona una plataforma y unos territorios ya asignados y delimitados para esa marca. Y es que, por ejemplo, según el indicador de Apple, pues la idea es pensar de manera diferente, ¿no? Precisamente por el hecho de pensar es que ellos abarcaron el nombre de Apple y asimismo su logo. Digamos que acá ya también para continuar con otros ejemplos, la idea es que cuando nosotros ya abarquemos otro tipo de nombres como Google, Visa, el mismo Coca-Cola, Facebook, Disney, etcétera, nosotros seamos capaces de generar esa recordación y esos sentimientos o esas emociones que desde el principio hemos querido asociar a esa marca. Eh, por ejemplo, en el caso de Facebook, por poner un ejemplo, hace varios años la gente cuando pensaba en Facebook o escuchaba de Facebook, generalmente lo relacionaban con un tema de interacción, de todo lo que es sociable, de compartir tus datos, compartir tus experiencias. Actualmente, ya por todo el tema de políticas de privacidad y demás, esa reputación se ha venido dañando un poco, incluso no solamente Facebook, sino también WhatsApp. Entonces la gente actualmente ya tiende a pensar en que es inseguro o de que están tomando tus datos para otro tipo de actividades a las que tú tal vez no quieres acceder de una forma consciente. Entonces, a través del tiempo y a través de diferentes políticas, asimismo va cambiando esa emoción del consumidor también hacia la marca. Entonces, la idea es que también a partir del nombre y demás se exponga y se dé a conocer firmemente esa plataforma de marca que hemos tenido en cuenta pues desde un inicio. La idea es que, como les comentaba, pues que todo encaje, ¿no? Que todo sea consistente, congruente y supremamente elocuente para que no existan fallas o no existan vacíos dentro de ese plan de comunicaciones o esa promoción de la empresa que nosotros estamos dando a conocer al consumidor. Entonces vamos a abarcar ahora los tipos de NAMI o pues en general los nombres de marca, los tipos de nombre de marca. Y pues acá vamos a ser muy flexibles, digamos que no hay criterios exactos
Siempre vamos a ser muy flexibles, como les comentaba, todo va en torno, si bien al análisis y a la investigación, pero también a la creatividad y a la innovación. Entonces, vamos a abarcar la flexibilidad y criterios, digamos que tampoco no muy estandarizados dentro de esta disciplina para asimismo, pues, generar o pues seleccionar ese nombre correcto para una marca. Acá, pues, podemos inventar palabras como por ejemplo Twitter o Kodak, usar nombres más bien disruptivos como PayPal, etcétera. O también pues se puede nombrar como el mismo fundador, en el caso de marcas que tienen nombres de apellidos y demás. Entonces, siempre vamos a tener esa opción de ser supremamente flexibles, pero siempre teniendo una argumentación, siempre teniendo hechos de base o análisis, datos de base para haber tomado esas diferentes decisiones. Entonces, lo primero que vamos a abarcar es el nombre descriptivo, que es el que ustedes ven en pantalla. Este, tal cual nos dice, indica lo que la compañía, producto o servicio es o hace. Las marcas descriptivas, pues, son, digamos que las más antiguas, las más conocidas, y pues básicamente lo que ellos quieren es que se dé a conocer específicamente lo que ellos hacen en ese sector, que es lo que ellos están ofreciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de PayPal, que les comentaba hace un momento, pues es una compañía de pagos y queda supremamente claro ya a partir del nombre. Entonces, esos nombres, ese tipo de nombres descriptivos posicionan claramente a las marcas, ¿no? Y pues hacen también que sea mucho más fácil para los consumidores o pues para los clientes potenciales identificar y pues elegir esos productos y servicios o identificar hacia qué sector se enfoca esa empresa, qué tipo de productos puede llegar de pronto a vender, a dar a conocer a los consumidores en general. O sea, es decir, que acá simplemente se asocian de una manera muchísimo más rápida del nombre con sus beneficios o con los productos y servicios que está exponiendo. Aquí, digamos que el único inconveniente o desventaja que tienen este tipo de nombres descriptivos es que a futuro pueden llegar a ser un poquito limitantes, teniendo en cuenta que hay muchas empresas que a futuro también incluyen otro tipo de productos o que cambien incluso su plataforma de marca o que quieran de pronto innovar o incursionar en otros sectores. Entonces puede que el nombre ya se les quede muy pequeño para, para lo que están ofreciendo como tal al consumidor. Entonces, la idea, como les comentaba desde el principio, es que estos nombres pues sigan procesos de creación descriptivos, pero pues teniendo en cuenta que pueden afectar tanto la credibilidad de la marca cuando se hace, como les comentaba, extensión de sectores o de categorías, em, así como también los cambios que precisamente nosotros abarquemos en la plataforma de marca. Entonces, si nosotros vemos que de pronto a futuro la empresa se va a expandir, va a tener productos diferentes a los que tenían un inicio, entonces lo mejor es no utilizar este tipo de nombres descriptivos teniendo en cuenta esas ventajas, pero asimismo esas desventajas. Aquí, por ejemplo, ustedes ven a Salesforce. Ellos se fundaron como un proveedor de software de CRM que estaban pues muy centrados en en la automatización de Salesforce precisamente. Entonces, actualmente esa compañía pues claramente ha crecido, ha evolucionado y ya tiene, ya está como más enfocada a ser una organización de cloud computing, o sea, como todo lo relacionado hacia las nubes digitales. Y pues claramente ya ofrecen una variedad de aplicaciones que van muchísimo más allá de los equipos de ventas. Entonces, actualmente el nombre de la compañía o de esta empresa pues es mucho menos relevante de lo que era en su momento de creación, porque claramente ahorita ellos ya no tienen solamente el manejo de Salesforce, sino que también ya tienen las nubes o tienen diferentes aplicaciones eh, que también están integradas a todos esos sistemas de software. Entonces acá, digamos que ese nombre ya se les fue quedando pequeño y si hay un consumidor que no conozca la empresa, pues seguramente cuando lea el nombre, cuando vea el logo,
pues va a pensar que no le sirve porque solamente está enfocada hacia ese tipo de herramientas o ese tipo de aplicaciones tecnológicas. Eso para ponerles como un ejemplo. Acá tenemos los acrónimos. Entonces acá nos habla que es una abreviatura de un nombre descriptivo. Entonces muchas de las marcas más reconocidas dieron, digamos que con su nombre, con un proceso de nombre basado en acrónimos. Entonces colocaban las iniciales, por ejemplo. La mayoría de todos esos acrónimos pues evolucionan a partir de nombres también funcionales, por supuesto. Y pues ya también la idea es que de una u otra forma ejemplifique, no ejemplifique, sino simplifique un nombre muchísimo, muchísimo más largo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, AFLAC, que es American Family Life Assurance Company. em, entonces es un nombre supremamente largo que claramente no va a generar recordación, que tal vez sea rechazado. Entonces es muchísimo mejor simplemente colocar los acrónimos. En este caso ellos también utilizan un icono de un ganso. Entonces también lo pueden llegar a colocar como el logo o la distinción icónica. Pero la idea es que acá ya se genere algo muchísimo más corto, que se pueda recordar muchísimo más fácil al nombre original, que es supremamente largo. Entonces, un acrónimo, pues la idea claramente es que sea rápida de decir, que no sea difícil de entender, que sea fácil de recordar, que tenga un ritmo sonoro, pero digamos que acá, por más de que parezca sencillo colocar los acrónimos, tiene como desventaja que no tiene como tal una asociación a los valores, es decir, que no tiene nada emocional, no tiene nada sentimental, sino que son más bien nombres como muy fríos, le faltan esa parte como emocional y en cuanto a los valores de lo que es esa marca. Entonces, ese es el principal inconveniente de los nombres tipo acrónimos, que son como muy vacíos, ¿no? No provienen, por ejemplo, de ninguna palabra de un idioma, no transmiten mayor significado, son básicamente como la agrupación de letras para salir del paso y hacerlo un poco más sencillo y listo. Y uno de los elementos que nosotros debemos tener más claros en el momento de hacer ese proceso de nombre, de selección de nombre, es que un nombre, eh, lo ideal es que comunique una historia, ¿sí? Y si no comunica una historia, que comunique por lo menos algún sentimiento que genere también pues esa recordación, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Aflac, acá seguramente lo que más genera recordación es el icono del ganso más que el mismo nombre. Seguramente las personas que ya lo conocen dirán la marca del ganso o algo así, pero no se va a generar una recordación generalmente por lo que es el acrónimo. Ahora los nombres abstractos. Entonces, estos nombres abstractos pues son palabras inventadas, como les comentaba yo en un principio, que pues bien pueden ser muy poderosas porque pues son creativas, son innovadoras, son difíciles de copiar, básicamente pues porque son inventados. No tienen, digamos que otros significados en otros idiomas o en otras culturas, ya sean significados tanto positivos como negativos. Entonces, esa es una ventaja. Pero digamos que también eh, todo depende, como les comentaba, de la asociación de significados de valores de la marca. Y pues asimismo, que se genere una recordación. Por ejemplo, en el caso de Twitter, también se genera una recordación muchísimo más sencillo por el icono del pajarito. Eso por poner un ejemplo. Entonces, aquí también, como estas palabras son inventadas, al igual que los acrónimos, pues también pueden, digamos que de una u otra forma, carecer como de esa emoción, de sentimientos que también son necesarios al momento de generar un posicionamiento como tal de la marca. Entonces, casi siempre que ustedes vean ese tipo de nombres, ya sean abstractos o ya sean de tipo acrónimo, casi siempre van a ser entidades como tecnológicas, precisamente porque pues en la tecnología no se trasciende
mucho con el tema de las emociones, sino simplemente con lo que es lo más simple, como en el caso de Apple, aunque Apple pues sí tiene un significado mucho más allá, pero manejan una identidad en general muy simple, ¿no? Entonces, de dar esas palabras o de inventarlas es que se adquiera un significado con las sílabas de las palabras o que a futuro, dependiendo cuál sea el propósito de esa marca, pues se pueda adquirir con el tiempo un significado bajo ese nombre y pues no caer de pronto en errores como nuevamente que el nombre después a futuro se quede muy pequeñito, ¿no? Entonces, acá también la idea es que nosotros tengamos en cuenta que la mayoría de empresas que tienen nombres de este tipo tienen esas siglas precisamente o sílabas retomadas de otras culturas o de otros idiomas. Entonces, por ejemplo, se basan en morfemas griegos o latinos, etcétera, ¿no? Pero en estos casos, pues también asimismo se necesita que la empresa tenga un mayor, digamos que, nivel o capacidad de presupuesto, porque asimismo se va a necesitar posicionar la marca. A veces cuando se colocan algunas sílabas o precisamente esos morfemas griegos o latinos que dan a conocer otro tipo de significado, pues hay que posicionar esa marca sobre esos significados que ya están establecidos dentro de lo social y dentro de lo cultural, precisamente pues para conseguir que la gente lo recuerde desde el significado como tal de la marca y no como el significado de pronto de esas sílabas o, o esas iniciales que den a conocer otro tipo de acontecimientos, por ejemplo, o de significados en general. Entonces acá pues ya tenemos algunos ejemplos que son los que ustedes ven en pantalla. Entonces, por ejemplo, Twitter eh, se supone que evoca la experiencia de comunicarse rápidamente, ¿no? Con unos caracteres limitados. Entonces, la idea claramente es que sea supremamente rápido. Por eso también abarca el pajarito. En Google, pues resuena también con el acto de buscar y de descubrir. Y Kodak, pues digamos que lo que plantea es demostrar fortaleza dentro de lo que son sus siglas o esos, o digamos que dentro de esos significados abstractos que le dieron sus fundadores. Y tenemos los nombres sugerentes. Entonces, estos nombres básicamente dan la sensación o la experiencia de lo que está ofreciendo esa marca. ¿Sí? Entonces son supremamente claros en lo que ofrece en ese propósito, básicamente reúne ese propósito. Y pues también son de una u otra forma declaraciones de posicionamiento que se están teniendo ya dentro del sector o dentro del mercado, porque pues ayudan claramente a que esa empresa destaque, a que ya tenga claridad el consumidor respecto a lo que ofrece esa marca, cuál es la idea de productos o servicios que puede estar ofreciendo. Pero acá digamos que también una de las desventajas que tenemos es que uno de estos nombres puede que más adelante también llegue a tener problemas en el caso nuevamente de que se quiera generar un cambio en toda la identidad de la marca, precisamente. Acá tenemos este ejemplo de Desigual, que ellos son súper conocidos y desde el mismo nombre, Desigual, pues ellos ya están dando a conocer que ellos no son iguales al resto de las tiendas, que ellos quieren pasar los límites, digamos, de lo que es la moda, lo que es la publicidad, etcétera. Entonces, a partir del nombre, ellos ya lo dan a conocer. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana Desigual quiere cambiar y se quiere enfocar en ropa tradicional, en ropa un poco menos alternativa? Pues le tocaría cambiar por completo la imagen, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Coac en el caso de que unieron Army, Pronto, etcétera. Tuvieron que cambiar básicamente la imagen de cada una de estas marcas y generar una nueva tienda con nuevos propósitos, con nueva identidad, etcétera. Entonces, la idea es tener siempre claras
esos propósitos, esa visión que tiene la empresa para también abarcar lo que es el nombre. Y acá tenemos otros tipos de nombres de marca, que estos otros tipos se basan en otras teorías o en otros modelos de branding y son básicamente el neologismo. Entonces, el neologismo es básicamente cuando construimos un nombre nuevo a partir de varios existentes. Entonces, esto se hace por lo general en varias líneas de la misma empresa. Entonces, acá, por ejemplo, está Movistar, que es el nombre original, pero ellos también tienen una línea que es Movistar Star o Star Mobile. Entonces, acá tenemos un neologismo. El evocativo, que es cuando empezamos con una raíz conocida y construimos algo nuevo. Entonces, acá está, por ejemplo, Vueling. Vueling es una aerolínea. Entonces, claramente, desde el inicio tenemos las cuatro primeras letras que nos dan a conocer que habla de vuelos, que es una empresa dedicada a los vuelos. Y a partir de eso, pues ya con las últimas letras se construye algo nuevo o un nombre diferente. Por eso hablamos de que es evocativo. Y asociativo, que es cuando se describe algo de forma conceptual. Dorada, por ejemplo. Entonces, Dorada es una marca de cerveza dorada. Entonces, precisamente, aquí tendríamos ya, eh, por ejemplo, en el caso de la desventaja de este tipo de nombres, de que si esta marca el día de mañana decide fabricar cerveza negra o cerveza roja, pues el nombre como que ya no le va a calar mucho porque se supone que se llama dorada porque la cerveza es dorada. Entonces, digamos que en ese punto también llega a limitar muchísimo el producto o la visión o la expansión de esa entidad o de esa empresa. Características de un buen NAMI. Bueno, acá en características de un buen NAMI existen también pues diferentes métodos para comprobar si ese nombre seleccionado pues debe ser elegido o no. Entonces acá debemos hacer una elección de los nombres, digamos que de las marcas y considerar cada uno según estas 5 características básicas que ustedes ven en este momento en pantalla. Digamos que es como un análisis y también unos filtros que la idea es que esos nombres o esos posibles nombres, pues deban pasar, ¿no? Para ver cuál es el más adecuado, cuál suena mejor, etcétera. Entonces, hablamos del distintivo. ¿Cómo se destaca el nombre entre la competencia? O si de pronto ya existen muchas competencias con ese nombre. Sonoridad. Dice, di el nombre en voz alta. ¿Cómo suena? Es fácil de decirlo, es poético. Así no sea poético, pues suena bien, suena atractivo, suena chévere, o más bien suena mal, de pronto es un nombre que es confuso o que depende mucho de la forma en la que se diga para que se entienda, etcétera. El recuerdo. Claramente, si es fácil de recordar el nombre, la idea es que sea fácil para que se genere un posicionamiento, una recordación por parte del consumidor. ¿Cuántas veces tienes que escucharlo antes de recordarlo? La idea es que nosotros tan pronto lo escuchemos, la primera vez que lo escuchemos ya se nos quede en la mente o que por lo menos si vemos una publicidad se nos quede en la mente el icono, la tipografía, cualquier cosa, pero que tengamos una recordación. Claramente si tenemos una recordación del nombre en específico, pues muchísimo, muchísimo mejor. La expresión. El nombre demuestra de qué trata su marca, se ajusta a la personalidad de la marca. Entonces, eso era lo que estábamos en un principio comentando precisamente acerca de la plataforma de marca. Si ese nombre en general sí se ajusta a esos valores de la marca, sí se está ajustando a esos propósitos, a esa visión, a esa misión, si demuestra de qué se trata como tal esa marca. La apariencia. ¿Cómo se ve la palabra impresa? ¿Se ve tan bien como suena? Acá también tenemos otros criterios a validar, que sería, por ejemplo, la tipografía. Recuerden que hablamos de la tipografía primaria, secundaria. Muchas veces las empresas eligen mal la tipografía y se confunden algunas letras del nombre o no es muy comprensible, no se sabe si las letras en general están bien, por ejemplo, si es una M o si es que son dos Ns juntas. Entonces, acá bien importante ver cómo se ve esa palabra impresa, claramente ya teniendo en cuenta la tipografía, si al momento de ponerla en un anuncio se ve bien,
Muchas veces pasa de que se escoge un nombre y aparentemente suena muy bonito, pero cuando se va a colocar en un anuncio resulta que no se ve tan bien como aparenta. Entonces, todos estos filtros, estos 5 filtros son los que nosotros debemos realizar con esa lista de opciones que tengamos para nombrar una marca, ¿no? Ahora vamos a hablar, antes de pasar a estos pasos, de algunos principios de un nombre efectivo. Entonces, acá, digamos que ya acabamos de ver esas 5 características básicas que los nombres deben cumplir o esas opciones de nombres deben cumplir. Pero ahorita vamos a ampliar un poquito para hablar de 10 principios o leyes básicas de los nombres. Entonces, lo primero, estos son tips supremamente básicos. Lo primero, pues que deben ser coherentes con la estructura, con la plataforma de marca. Un buen nombre, pues también debe transmitir y sintetizar la historia de la marca, digamos que no es obligatorio, pero la idea es que sí sintetice el origen de esa marca, para qué propósito tiene que ser distintivo, que tengas ese diferencial, que sea único, que no sea fácil de imitar, que no lo tengan otras marcas. Digamos que muchas veces las empresas se limitan a que sea una empresa local o que sea solamente nacional, pero resulta que el día de mañana la empresa se fortaleció y puede llegar a ser incluso internacional, pero resulta que ese nombre ya está también en otro país y es muy reconocido. Entonces ahí ya se pierde el diferencial. La idea es que sea diferente y único a pesar del territorio en el que nosotros nos estemos ubicando en el caso de que esa empresa crezca. Em, el nombre pues tiene que ser adaptable al crecimiento y a la extensión de la compañía. Como les comentaba con los primeros tipos de nombres, pues es difícil que se adapte con el tiempo si se coloca solamente un tipo de función o un tipo como tal de ofrecimiento y usabilidad que tiene esa empresa. El nombre, pues la idea es que permita esa fácil asociación a los valores de la marca, que sea fácil de recordar, que genere credibilidad. Claramente en la categoría actual o en el sector actual en el que se enfoque, así como en el futuro en los sectores que se quiera estar enfocando. Em, También, pues como les acabo de comentar, pues que sea fácil de leer, de pronunciar, que sea registrable. Entonces, es importante a la hora también de escoger el nombre, la vía legal del nombre, ¿no? Si se puede registrar, en este caso en Cámara y Comercio, pero precisamente por eso pasamos el filtro de que sea un nombre único para evitar que otras marcas ya hayan registrado ese nombre y que no lo podamos colocar. Entonces, la idea es que siempre, siempre sea una marca registrable, que debe también pues estudiar y pues evitar precisamente posibles asociaciones y connotaciones negativas. Muchas veces resulta que se coloca una palabra evocando un significado local o nacional, pero en otro lado significa algo completamente diferente. Entonces, también hay que tener en cuenta esos contextos o el significado de una palabra en diferentes países, en diferentes regiones. Si resulta ser una ofensa en algún lado, pues es mejor no colocarlo, porque como les comentaba, pues uno no sabe si esa empresa va a crecer más, si se va a volver internacional o si de pronto genere en algún momento que eh, personas de otros lados, extranjeros y demás, rechacen la marca solamente por eso, o que se generen en general, de una forma muy global, una mala reputación hacia esa marca. Entonces, la idea siempre es desarrollar todo ese proceso analítico, todo ese proceso investigativo, para tener clara también la ventaja competitiva, ¿no? Sobre la empresa y también sobre las competencias y demás. Ahora sí, vamos a abarcar los pasos para crear un nombre de marca. Entonces aquí, eh, pues precisamente vamos a ver los pasos que nos van a ayudar a segmentar y pues a filtrar ese nombre que mejor se adecue a la marca, ¿no? Que nosotros queremos construir o que queremos reconstruir en dado caso. Entonces, esos pasos para desarrollar el proceso de marca son estos 7 que ustedes ven en este momento.
en pantalla. Entonces vamos a iniciar con definir los principales atributos de marca o producto. Entonces acá vamos a abarcar cuáles son los principales adjetivos que definen la personalidad de la marca o, o los atributos del producto. Entonces acá lo ideal es que nosotros enumeremos esos 5 adjetivos principales em, que destacan esa marca, ¿no? Entonces, les pongo el ejemplo de Apple. Entonces, que es simple, que es elegante, que es innovadora, que es única, que marca tendencia, que marca, por ejemplo, también un estatus, etcétera. Entonces, son esos 5 principales adjetivos que definen la personalidad de la marca. Segundo, determinar la promesa de la marca. Acá pues vamos a hablar de qué beneficio único tiene, qué hace que sea significativo para el público objetivo, qué ofrece en general la marca, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Apple, que ellos abarcan de que son diferentes, de que traen la última tecnología y de que piensan más allá. Precisamente por eso también abarcan todo el tema de la manzanita, de Apple, etcétera. Tercero, mapear a la competencia. Aquí, pues claramente en todos los planes que hagamos, en todas las disciplinas que nosotros abarquemos en torno a branding, marketing, etcétera, es necesario pues analizar el entorno que tiene la empresa, ¿no? Tanto el punto de inicio, la situación actual, como también claramente la competencia. Tenemos que revisar em, con quién va a competir directamente e indirectamente la marca. Entonces, qué nombres tienen, cuáles son buenos, cuáles generan mayor recordación, cómo está respondiendo el público objetivo a esas competencias, a esos nombres, si les gustan, si de pronto les han colocado apodos, etcétera. Todo ese tipo de análisis. Cuarto, definir la categoría del producto. Aquí, pues, claramente es súper importante definir la categoría en la que, pues, va a competir la marca para así mismo, pues, identificar también a esos principales competidores que se tienen. Y acá, pues, nos podemos preguntar, por ejemplo, en qué industria compite la marca, quiénes son los competidores primarios, los secundarios, si está en una categoría con ciclos de compra lentos y otros más rápido por tendencias. Por ejemplo, en el caso de los licores, hay meses en los que los licores se venden muchísimo más, en temporada de vacaciones, julio, diciembre, etcétera. Fechas como tal especiales se dispara. Entonces, acá tenemos que definir como tal ese tipo de categorías, esos ciclos o esas rotaciones en las ventas, aumento y disminución de ventas. Si es una compra, digamos, racional o emocional, que eso también lo evoca muchísimo el nombre. Recuerden que la idea es que el nombre evoque historias, evoque sentimientos. Entonces, si nosotros estamos hablando de que estamos enfocados en una marca que ofrece sobre todo emocionalidad, pues la idea es que el nombre asimismo sea supremamente emocional, ¿no? Quinto, pensar en nombres y filtrarlos. Entonces, aquí pues claramente vamos a considerar los atributos, todas esas cualidades que tiene la marca, la promesa de la marca, el propósito. Entonces, acá la idea es que nosotros abarquemos cómo representa el nuevo nombre, esos atributos o esas promesas de la marca, si hay connotaciones o asociaciones negativas, que era lo que hablábamos hace un momento, que no tenga significados alternos. Sexto, listar los nombres según la categoría. Acá, pues, según lo que ya les comenté, es enlistar los nombres que tenemos como opciones, si son descriptivos, de acrónimo, abstracto, sugerente, etcétera. Es tenerlos bien categorizados para asimismo nosotros abarcar las ventajas y asimismo las desventajas de cada uno de esos nombres. Evaluar el nombre. Entonces, cuando nosotros ya pasamos a evaluar el nombre, la idea es generar un estudio de mercado eh, mucho más pequeño en torno al nombre. Entonces, preguntar, por ejemplo, qué tan distintivo es, si es exclusivo,
si es sencillo, si se puede memorizar, si es apropiado, si tiene sentido, si tiene relación con el producto, con el servicio o al menos con la categoría en la que se está enfocando, si es fácil de deletrear, si es fácil de pronunciar, si es difícil de buscar, si es apta para el público objetivo que se esté abarcando, si es extensible, por ejemplo, si se presta para una identidad de marca extensible, es decir, que, por ejemplo, como el de Movistar, que simplemente se lanzan otras líneas como Movistar Star, por ejemplo. Entonces, la idea es que nos basemos en todos estos pasos, en estos 7 pasos, para ayudarnos a definir y a filtrar ese nombre, ¿no? Que sea como de mayor conveniencia para la marca. Y pues la idea también es estar acercándonos muchísimo más o estar puliendo más bien lo que es la plataforma estratégica de la marca para terminar de definirla, terminar de formarla, que todo sea supremamente congruente. Y pues acá lo que sí debemos tener supremamente claro, y vuelvo y se lo repito como idea principal de la temática, es que el nombre de la marca debe concordar siempre o tener una alineación 100% con la marca que nosotros queramos construir, ¿no? En tanto atributos, beneficios, valores, personalidad, la identidad como tal también visual, etcétera. Entonces es un conjunto de procesos y de disciplinas también que nosotros debemos abarcar en torno al nombre. Bueno, aquí, antes de pasar a las definiciones, quiero como compartirles algunos ejercicios para elegir pues ese nombre, ¿no? Para que sea muchísimo, muchísimo más sencillo. Entonces, como les comentaba, pues la idea es someter a esas posibilidades de nombre a unas pruebas diferentes, como un estudio, un pequeño estudio, en el que las personas también respondan de una forma ya sea cuantitativa, cualitativa, según sea la investigación, si les gusta ese nombre, qué tanta aprobación tiene o qué tanto rechazo tiene. Y pues también podemos abarcar pruebas conceptuales, como por ejemplo hablar de los desafíos que el nombre presenta, o dejar el nombre de marca en un buzón de voz para ver qué tan bien se escucha. Escribirlo en una carta también está bien para nosotros revisar y que también una persona ajena a nosotros revise si llama la atención ese nombre, si tiene fácil recordación. Imprimirlo en tarjetas que queden a la vista o escribirlo en tarjetas como tipo bibliográficas a ver si se ve bonito, si llama la atención. Em, También la idea es que antes de escoger ese nombre, nosotros podamos desarrollar 5 frases o 5 oraciones en las que se relacione el nombre de la marca con los atributos. Es decir, que nosotros podamos como también generar en medio de todo ideas para un eslogan o ideas para un propósito y revisar si ese nombre se adapta a eso y también en parte qué tan estético está o qué tan bonito suena a la hora de leerlo, ¿no? Lo otro es leer también, pues, frases relacionadas a ese nombre para ver si tiene también congruencia, digamos que eso está también muy relacionado con el punto anterior. Hablar acerca de lo que gusta y lo que no gusta de ese nombre y colocarlo como en una balanza, hacer listas de pros y contras de cada una de esas posibilidades de nombre. Comprobar claramente la posibilidad de legalizarlo, de gestionarlo ya como un nombre propio, someterlo también a pruebas lingüísticas, como les comentaba anteriormente, pues que no tenga significados diferentes en otros países, en otros idiomas o en otras culturas, para verificar que no vaya de pronto a ofender a nadie. Entonces, aquí como les comentaba, pues definir el nombre de una marca, pues claramente está directamente relacionado a la visión. Entonces, la idea es que sea para el resto de la existencia, que en lo posible no exista una renombración.
Entonces, por eso hablábamos de que no es solo una tarea creativa, sino que estamos hablando de una acción supremamente estratégica, analítica, que abarca mucho investigación también de mercado, análisis, diferentes pruebas que estén pues orientadas eh, a lo que quiere el público, ¿no? Claramente vamos a obtener todos estos datos de público objetivo que tenga las características apropiadas según el targeting para asimismo pues tener datos contundentes. Entonces, también vamos a abarcar otros tips em, para pues básicamente colocar a la marca en el top of mind o lo que nosotros conocemos comúnmente como el top de recordación, pero pues generalmente lo conocemos es como top of mind. Y es básicamente para generar ese posicionamiento en torno al nombre. Entonces, hablamos también de que podemos, después de que ya tengamos unos nombres ya muchísimo más acertados, no solamente una lista llena de varias opciones, sino que ya tengamos al menos una, dos, tres opciones ya para decidir, tenemos que pensar en la web. Entonces, lo importante, digamos, en este caso, es que si se tiene alguna idea sobre cómo nombrar una marca, pues se verifique que el dominio que se quiere manejar en la web se encuentre disponible. Digamos que ese también podría ser otro filtro para dejar de lado o aceptar un nombre. Em, la idea es que tampoco se vaya a utilizar un nombre que se repita muchas veces en las páginas web o como tal en los buscadores para que no se dificulte precisamente esa búsqueda, sino que sea muchísimo más sencillo. Entonces, este es otro de los filtros que nosotros podemos realizar, no solamente en torno a las páginas web, sino también en redes sociales, por ejemplo. También, pues la idea es abarcar, como les comentaba anteriormente, la competencia y como la idea es nosotros posicionarnos principalmente en la mente del consumidor. Entonces, la idea es que ese nombre sea creativo, que sea original, que sea diferente, que de pronto nos vaya a generar asociación con otro tipo de marca o con una marca similar, mucho menos con un competidor. Em, Hay que vincularlo también con el logo, revisar si ese nombre puede tener un logo atractivo, que también genere recordación, que sean congruentes, que en general tengan una estética eh, muy congruente y que genere esa atracción también emocional en el consumidor, ¿no? Acá pues también la idea es hacer varias alternativas, que si por ejemplo nosotros tenemos ya uno o dos nombres seleccionados, entonces hacer varias alternativas de logo, varias alternativas eh, de por ejemplo las letras, tanto las primarias como las secundarias, abarcar varios tipos de colores, es decir, hacer varias alternativas para ver qué es lo que nos gusta más, porque muchas veces puede que el nombre sea bueno, pero si le colocamos la tipografía equivocada o el nombre equivocado, pues ya puede que se vea supremamente mal cuando tal vez el nombre sí sea bueno. Entonces, la idea es siempre tener diferentes alternativas posibles para, pues básicamente lograr escoger el mejor. Otro tip que también se puede abarcar a la hora de elegir el nombre es utilizar Google AdWords. Esa es una herramienta que pues a nosotros nos permite conocer las principales tendencias respecto a búsquedas en Internet. Es como si nosotros estuviéramos buscando palabras clave. Entonces eso nos permite conocer pues de esas palabras clave cuáles son las más buscadas en un sector determinado, cuáles tienen mejor posicionamiento, si existe un nombre parecido o qué tipo de búsquedas se relacionan a una palabra clave. Entonces Google AdWords también es bien interesante y nos ayuda a validar también según nuestro sector o según nuestro público objetivo qué es lo que nosotros podemos abarcar en cuanto de pronto a acrónimos o sílabas iniciales que estén haciendo sugerencia al producto o al servicio. Acá la idea también es vincular a más personas, hacer como esa investigación, digamos que ya cuando hablamos de vincular más personas, hablamos de que hagamos una investigación sobre qué opinan las otras personas sobre ese nombre, si les parece chévere o ponerlos a escoger entre varios nombres, a ver, por ejemplo, cuál gana o con qué tipo de valores lo relacionan, etcétera.
Como les comentaba, la idea pues es pensar siempre a largo plazo, no limitarnos un horizonte de expansión de la empresa, ¿no? No siempre pensar que nos vamos a quedar en lo local, sino pensar en que a futuro puede ser nacional, después internacional. Entonces, precisamente esa es la importancia de un buen nombre, ¿no? Que sirva en prácticamente cualquier país y que el consumidor igual se sienta atraído hacia ese nombre. Y acá, pues básicamente, como también les comentaba hace un momento, es validar en totalidad el nombre con la plataforma de marca. Entonces, revisar si tiene, si está alineado con la promesa, con las estrategias de branding en cuanto ya a la identidad visual, identidad de marca, el manual corporativo, bueno, etcétera. Entonces, vamos a abarcar el nombre de marca desde la perspectiva del marketing. Aquí digamos que ya también podemos definir em, el nombre de marca como pues una parte de la marca que también em, nos ayuda a nosotros a generar ese posicionamiento a partir de la lingüística. Entonces aquí, por ejemplo, Román, en un modelo que abarcó en 1998, nos dice, podemos definir el nombre de marca como aquella parte de la marca que puede vocalizarse y pronunciarse. Aquí pues ya claramente hablando de todo el tema de la lingüística, ¿no? Acá también, em, digamos que como primer elemento de la marca también se suele diseñar a partir de un icono que de una u otra forma también esté representando las cualidades de un producto, como por ejemplo la marca Jaguar de los carros de lujo. Ellos en un principio estaban pensando en cuáles eran las cualidades de sus productos. Entonces abarcaron la rapidez, la elegancia, la agilidad, la eficiencia, y dijeron como listo, estos son diferentes cualidades que tiene un jaguar, por ejemplo. Y a partir de ese jaguar fue que le colocaron el nombre como tal a la marca. Entonces, no significa que siempre abarquemos solamente primero el nombre y después el icono o el logo, sino que muchas veces a partir de un logo, a partir de un icono, nosotros también podemos inspirarnos para abarcar el nombre. Em, bueno, ya después de que nosotros tengamos ese nombre listo, si es que no tenemos aún como un icono, pues pensamos en el icono o comenzamos a pensar en el logotipo, en un símbolo específico, en un color, en un diseño también, por ejemplo, para los envases, para todo lo que sea identidad de marca ya relacionado, por ejemplo, a los uniformes o a cómo se va a ver el transporte de esa empresa, bueno, etcétera. Em, Aquí la idea también es que nosotros tengamos en cuenta que ese elemento de marca bien puede en algún momento fusionarse con otro tipo de productos o con otro tipo de empresa haciendo asociación. Muchas veces lo que se hace es que bien se pueden mantener los nombres separados en el caso de una alianza o muchas veces se pueden juntar los nombres con otra empresa con la cual se estén sacando productos ya en conjunto o en asociación. Entonces, eso también se puede llegar a mirar más adelante en el caso de que una empresa decida hacer ese tipo de convenios o ese tipo de asociaciones en el que se estén ya uniendo dos nombres específicamente para generar una nueva línea de productos o de servicios. Aquí también hay unos autores que abarcaron un modelo en 2008 y ellos básicamente comenzaron a abarcar los neologismos, que fue lo que nosotros vimos ahorita en un inicio, que pues básicamente, eh, para recordarlo, es la unión, básicamente nuevamente, de dos palabras, pero bajo la misma empresa, como Movistar o Movistar Star. Entonces, ellos abarcaron, Aranda se llama el autor, ellos abarcaron en 2008 ese modelo donde comenzaron a abarcar este tipo de nombres, precisamente porque ellos no querían en un inicio que tuviera una definición concreta, una definición única,
sino que se pudieran abarcar varias líneas de mercado bajo un mismo nombre, alternando o uniendo otras palabras a ese nombre principal, ¿no? Entonces, así fue como se formaron ese tipo de nombres y digamos que ya también existen diferentes estudios donde se dice que el consumidor está, digamos que expuesto a aproximadamente 1.500 a 2.500 de nombres de marca por día, de forma diaria en cuanto a anuncios o lo que ve conscientemente o inconscientemente o lo que escucha, etcétera. Y una persona promedio, un consumidor promedio, llega a conocer aproximadamente 5.000, 6.000 marcas. Entonces, la idea es que siempre se esté generando ese diferencial eh, y que básicamente ese nombre se convierta como en un elemento genérico de la categoría. Eso también para tenerlo supremamente en cuenta. Ya cuando abarcamos, digamos que profundizando un poquito más en el modelo de 1998 de Román, él también abarca la creación del nombre de marca a partir de un proceso que comienza como con una definición del contenido que se quiere comunicar. Entonces, él dice que no solamente se puede abarcar a partir del producto o del servicio o del sector, sino que se pueden abarcar las palabras que mejor lo expresen. Digamos que en este caso podríamos tomar como ejemplo desigual. Digamos que desigual, bien, ya puede dar a conocer esas características o esos elementos que dan a conocer esas cualidades principales de la marca. Entonces, aquí ya estamos viendo también lo que Román expuso en ese modelo, ¿no? Y pues él también abarca una serie de etapas y una serie de criterios para evaluar la mayor o pues la menor probabilidad de que un nombre guste en el mercado y pues que sea bien adaptado, bien recibido y que genere un posicionamiento. Entonces él habla de estas etapas del proceso. Entonces él abarca un modelo de McNeil y Sears. Ellos indicaban en un principio que habían 5 pasos en la creación de nombres de marcas, que son los que ustedes ven en este momento en pantalla. La identificación de objetivos o criterios que deben cumplir el nombre. Generación de una lista de nombres de marcas potenciales, entre 100 y 800 posibilidades. Clasificación y selección de algunos de ellos, de 20 a 10, de 10 a 20. Aquí ya se está haciendo un filtro supremamente amplio de pasar de 800 posibilidades a 10 o a 20. Ahí ya se cumplen con diferentes filtros que nos permiten abarcar los mejores o los que generen por lo menos mayor diferenciación. El estudio de los efectos de esos nombres en los consumidores. Y quinta etapa, la selección de uno de ellos e investigación legal pertinente. Entonces, esas son las primeras 5 etapas del proceso abarcadas por Magnin y Sears y que ya más adelante pues fueron un poco más pulidas o perfeccionadas por Román en ese modelo 1998. Ya más adelante, Colin y Lavac abarcaron otro modelo que pues reduce básicamente el proceso em, a 5 etapas, porque inicialmente este de McNeil era de 6 etapas, sin embargo ya en la última perfección que colocó Román borró ese último que era básicamente la evaluación, pero entonces quedó en 5. Este de Colí pues también quedó en 5 y ellos abarcan básicamente unos objetivos que se establecen bajo la forma explícita de los criterios de selección, que son un poquito más en torno a los objetivos que tiene esa marca o que tiene por lo menos el plan inicial de creación de esa marca. Entonces, acá abarcamos la especificación de objetivos principalmente porque eso es en lo que más se va a enfocar este modelo, la creación de los nombres, la evaluación, digamos que acá el punto de la evaluación era antes el sexto de este primer modelo, ahorita lo colocamos de terceras, la elección del nombre para la marca,
y registro del nombre. Entonces, acá ya podemos ver que siempre de últimas, después de que hagamos el filtro, vamos a abarcar el registro del nombre, si se puede legalizar o si no se puede legalizar. La única diferencia es que aquí sí se está colocando la evaluación del nombre. Y más adelante, digamos que ya en el ámbito más español, como yo les comentaba anteriormente, España es uno de los países que está mucho más enfocado a todo el tema del marketing. Em, y acá está Lite, que él señala las siguientes etapas. Entonces, él abarca la elaboración del briefing con los datos más importantes a tener en cuenta en el proceso, análisis del briefing y definición de las rutas conceptuales a seguir, desarrollo de alternativas creativas, discusión y filtrado de estas alternativas, comprobación de la posibilidad de registro y presentación al cliente. Digamos que acá ya nos estamos enfocando más en la presentación al cliente, claramente porque ya tenemos muchísimo más enfoque a la generación de agencias publicitarias, agencias de marketing, que ya se sabe que muchas veces el propio cliente no es el que le pone el nombre, sino que recurre a profesionales que le ayuden con este proceso de nombramiento de marca. Aquí, antes de seguir con esto, debemos abarcar también unos criterios de evaluación que son bien importantes teniendo en cuenta que aparecen en los últimos dos modelos. Entonces, esos criterios de evaluación, pues son utilizados en ese proceso de elección del nombre de marca precisamente para saber si son mayormente aceptados o rechazados. Y se agrupan básicamente en tres grupos: los lingüísticos, que son los que les comentaba desde un inicio, de marketing, y los legales. Entonces, esos requisitos lingüísticos que pues debe cumplir un nombre, pues son los básicos de la facilidad de lectura, la pronunciación, la eufonía, la recordación, la aplicabilidad en todos los países donde se comercializa el producto o el servicio, la brevedad, la fácil memorización, que no tenga connotaciones negativas en otras culturas, por ejemplo. Ya desde el punto de vista del marketing, pues el nombre de marca pues debe claramente pues dar a conocer los beneficios, las cualidades del producto, del servicio, asociarse a la categoría del producto, comunicar la imagen de la empresa, que sea aplicable a los lugares en los que va a ser utilizado. Ya acá nos enfocamos, como tenemos el enfoque del marketing, acá ya nos basamos más en los envases, en la publicidad, en las tiendas, en los colores, en la organización dentro de las mismas tiendas. Y cuando hablamos de los criterios legales, pues ya nos centramos en que el nombre sea diferente al de la competencia, pues para que se pueda básicamente registrar, que se proteja legalmente, y pues que nadie lo pueda básicamente utilizar o que lo pueda copiar en otra empresa que de pronto lo registre primero. Acá también, dentro de uno de los modelos, dentro de los últimos modelos de Coleman, que también es muy conocido, él abarca los años de fundación. Entonces, él habla de que la creación del nombre de marca, pues al igual que otros elementos de la identidad de marca y de la identidad corporativa, pues no debe estar sujeto a tendencias, como les comentaba en un inicio, o a modas que vayan a ser pasajeras, porque bien en un momento puede ser muy conocida, famosa, pero cuando pase de moda, pues ya más adelante va a caer en ventas, va a caer en reconocimiento. em, entonces, básicamente no nos debemos enfocar tanto en el año de fundación en torno a las tendencias, sino en lo que queremos a futuro. Es decir, no enfocarnos en el presente, sino verificar qué se quiere a futuro, cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo para sí mismo, pues abarcar ese nombre, ¿no? Hay un estudio que abarcó este autor, Lite, español, en 2005, y él señala que pues en realidad sí existen en algún momento tendencias y tipologías de nombres en el tiempo, pero pues que la idea es que eso no sea así, que no se enfoque de esa manera. Em, Eso pues para evitar que ya más adelante las ventas bajen o que de una u otra forma se generen asociaciones o nombres evocadores a otras circunstancias, etcétera. Eso sobre todo porque habían muchas empresas
que anteriormente evocaban mucho nombres como griegos o basados en el latín, em, o cosas así, o fenómenos que se creían en ese momento que eran como mitos. Entonces la idea es ya no hacer ese tipo de nombres, precisamente para no crear asociaciones con otras circunstancias o con otras situaciones en general. Bueno, ya en cuanto al sector empresarial, em, acá tenemos una cita importante y es básicamente que el nombre es el mensaje más repetido. Digamos que nosotros dentro de la promoción o el plan de comunicaciones abarcamos el mensaje como por ejemplo el eslogan, la misión, la visión, etcétera, pero el nombre es principalmente el mensaje más repetido, y ese nombre de la marca es el que más veces va a ser pronunciado, más veces va a ser escuchado, leído y visto. Entonces acá ya vemos básicamente esa importancia, y no es que sea más importante que el eslogan, la misión y la visión, todos tienen la misma importancia, por eso debe ser congruente. Pero pues por lo general el consumidor no se va a aprender el eslogan de la marca de una vez, se lo va a aprender tiempo después de que ya siga viendo repetidamente el nombre. También asimismo la misión, la visión, pues posiblemente no se la conozca de memoria, no la sepa de memoria, pero pues el nombre claramente sí lo va a saber de memoria. Entonces, la idea es que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de marcas que predominan en un sector, y ver qué emociones son las que está evocando. En este caso, pues sea competencia o no sea competencia directa, pero ver cómo predomina en el mercado, qué es lo que opinan los consumidores acerca de esas marcas, y de qué forma se están centrando em, como tal en la sociedad y en todo ese ámbito económico, ¿no? Y todo eso, pues, estudiarlo, analizarlo a partir también de la investigación individual que se esté abarcando. Aquí también tenemos un estudio, creo que este no lo coloqué acá, un estudio más bien viejito de 1972, que mostró que en ese momento las palabras o los nombres de una sílaba, y que estaban en plural, se asociaban muchísimo más a los cereales, como el tipo de comida de cereales. De hecho, actualmente aún hay muchísimos cereales de los que se crearon hace mucho tiempo que tienen sus nombres en plural, por ejemplo, Kellogg's, Chocapix, etcétera. Casi todos estos tienen sus nombres en plural, básicamente porque se asocian muchísimo mejor con la cantidad. Por lo general, el consumidor quiere no solamente buenos precios, sino también cantidad. Entonces, al colocarle un nombre en plural, pues se cree que inconscientemente el consumidor lo va a captar muchísimo mejor y lo va a aceptar de una manera muchísimo más rápida porque lo asocia con la cantidad. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta en un momento determinado, que eso también, digamos que está muy enfocado más es hacia toda la parte precisamente de alimentación en el que el consumidor, como por sus propios instintos fisiológicos, como lo comentábamos alguna vez con la pirámide de Maslow, pues tiende a tener como ese tipo de preferencias con las marcas. Bueno, aquí, antes de pasar al origen del nombre de aspirina, la idea es que nosotros abarquemos el nombre también como un proceso de intercomunicación. Eso porque también, como hemos visto en otros momentos, pues la marca no solamente tiene presencia o tiene comunicación con los clientes o con los stakeholders, sino también con sus propios colaboradores. Entonces, la idea es que también ese nombre pueda ser, digamos que retomado, pueda ser de alguna forma muy implícito en la cultura de los mismos colaboradores, que ellos se apropien también como de ese tipo de valores que ya está dando a conocer esa marca a través del nombre, y pues que se genere también una repetición a través de los propios colaboradores, ¿no? Asimismo, los logotipos, los símbolos, los colores, etcétera, que estén muy adaptados y que también tengan mucha congruencia con toda esa cultura también interna de la marca.
Bueno, entonces ahora sí vamos a abarcar lo que es el origen del nombre de aspirina y la marca Bayer, básicamente para generar acá como em, de una u otra forma un hincapié como en lo histórico que puede tener una marca, ¿no? Y precisamente como abarcar toda esa parte histórica, su trascendencia, su transformación. em, y pues acá hablamos precisamente de aspirina porque es una de aspirina y de Bayer porque son marcas supremamente antiguas que han pasado por toda esta transformación publicitaria, de marketing, de branding, etcétera. Em, y pues acá hablamos de que todo surgió a partir pues de un derivado de una sustancia natural que básicamente se encontraba, según la historia, en la corteza de un árbol, de un sauce, y quien fundó o quien creó como tal esta medicina, pues sintetizó ese producto en 1887, que pues se convirtió ya más adelante en un fármaco muy popular, digamos que no solamente en esa zona donde se creó, sino pues a nivel mundial. Y de una u otra forma, ese nombre o esa marca en ese momento se volvió universal, ¿no? En casi todo lado se habla de la aspirina más por el componente. Entonces, em, digamos que aspirina ya no solamente está enfocada hacia la marca en concreto de aspirina, sino pues ya se entiende como la difusión de ese fármaco, como tal de ese medicamento que tiene siempre la misma imagen, pues que es una pasta blanca redonda. Entonces, digamos que acá esto ya tiene también mayor trascendencia porque se generan diferentes asociaciones. Es como, por ejemplo, que a muchas personas les pasa con las cuchillas de depilación o de afeitar. Hay muchas personas que le dicen a esas cuchillas Gillette, así no sean de la marca Gillette, pero si ven una cuchilla va a ser una Gillette. Muchas veces pasa así. Entonces, se crea la asociación con el producto en sí por cómo se ve más que por la marca. Asimismo, la aspirina, puede que otra marca saque unas aspirinas que se llamen, bueno, no sé, con otro nombre, cualquier otro nombre de medicamento, pero las personas le van a seguir diciendo aspirina, básicamente porque así es como la conocen, es porque así conocen sus componentes. Entonces, así tenga otro nombre, le van a seguir diciendo aspirina, así sea una marca de la competencia. Entonces, la aspirina, digamos que para ese momento, que eso era como siglo XX, pues iba a ser la clave básicamente como en el tratamiento de diferentes enfermedades o patologías, digamos que en ese momento tenía la humanidad, como los infartos, por ejemplo, que es como lo más conocido en cuanto a la aspirina. Y más adelante pues como les comentaba, la aspirina, según estudios, pues ayuda a salvar muchas vidas, ayuda a la prevención también de los infartos y demás. Entonces, Bayer fue quien se enteró ya como de la tendencia de ese medicamento y lo tomó como tal, como una línea de sus marcas. Entonces, ese nuevo producto se patentó en 1899 en Berlín específicamente inició y pues comenzaron básicamente esa producción en masa de la aspirina, ¿no? Y ese nombre aspirina, aquí ustedes pueden ver en la pantalla cuál es el anagrama. Entonces, la A se supone que es del ácido acetil, el espir de espirinea, que es la planta que les comento que, pues no la planta, sino la sustancia que sale como tal de la madera de ese árbol, de esa planta. Y el sufijo ina, que pues es muy común en los productos farmacéuticos, básicamente por la composición química que tiene. Ya más adelante, pues ya en cuanto al logotipo de aspirina, pues ha variado. Digamos que había uno todavía más viejito, pero ya no se consigue con facilidad. Em,
pero en general se han sacado 3 a 4 versiones para pues un producto que se sigue, digamos que transformando y ya no se transforma tanto como en el producto en sí, sino en todo lo relacionado al marketing. Si ustedes se dan cuenta, lo que mejora son las tipografías, los colores, cómo promocionan la aspirina, que actualmente es más para evitar todo el tema de los infartos y demás. Como algo más de salud, ¿no? Que así uno no esté enfermo, si uno se toma una aspirina diaria, pues cuando uno esté viejito, pues ya no le van a dar infartos, etcétera. Entonces son ese tipo de modificaciones que ya se hacen muchísimo más enfocadas hacia el marketing, como comentábamos anteriormente en una de las etapas. Y pues básicamente em, él se imaginó, em, digamos que en esa creación de lo que era la marca Bayer, em, este primer logo, que era pues ese círculo marcado con los leones y demás, como para registrar también como esa fuerza, ¿no? Entonces, ese símbolo que ustedes ven ahí de la Cruz de Bayer se registró en 1904 y se siguió utilizando con ese león. Ya más adelante se simplificó porque pues ya comenzaron con todos los, digamos que los diseños o los modelos en cuanto a publicidad, en cuanto a la simplicidad. Entonces quitaron los leones, le quitaron tanto color y quedó básicamente pues lo que es la cruz de valle. Pero entonces eso también ya se les hizo que estaba demasiado simple, solo blanco, negro. Entonces le comenzaron a meter unas corrientes un poquito más estéticas. Entonces ya comenzamos a ver los colores, los tonos más plateados, etcétera, hasta llegar a lo que es hoy en día, que ya se fusiona lo que era uno de los logos originales, la cruz, con el Bayer normal y las líneas de colores, como para meterle un poquito de color. Entonces, digamos que acá, pues en síntesis, el símbolo de la marca Bayer fue creado en 1883. Ya más adelante experimentó pues diferentes transformaciones, primero pues con la figura del león, después con simplemente la cruz, em, etcétera. Ese león en 1904 se elimina básicamente, em, pues como les comentaba, para hacerlo muchísimo más simple, querían que se pareciera al modelo de una moneda para que de una u otra forma generara como más recordación. Este que ya les mostré con colores, con nuevos colores, se abarcó aproximadamente 6, 7 años después. Entonces, todos estos cambios, digamos que en cuanto a colores, sobre todo porque la tipografía no cambió mucho, pues sí ayudó bastante a que las ventas se incrementaran, a que tuviera mayor confiabilidad, a que se viera, digamos que muchísimo más estético en los empaques y demás. Y pues efectivamente, pues esa marca actualmente es una de las más fuertes también en cuanto a medicamentos y pues mucha gente mantiene credibilidad sobre esa marca simplemente porque pues tiene toda esa transformación desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces acá también lo que debemos nosotros notar son unas fuerzas generales o unas estrategias genéricas que nosotros, la idea es que abarquemos, ¿no? Como por ejemplo la notoriedad, pues para hacer que una marca, digamos que presente esos valores que quiere dar a conocer, como por ejemplo en este caso la confiabilidad, o que es un producto que sí es médico y que es confiable, que tiene mucha investigación, digamos que claramente del primer logo de los leones y con fucsia y amarillo a este último, pues claramente el cambio es supremamente notable, ¿no? Acá digamos que también esa notoriedad se funda mucho en la psicología, en toda la parte en cuanto a la percepción, que también pues está muy ligada a esa diferenciación, ¿no? ¿Qué tanto impacto genera, qué tan diferente es, qué fuerza tiene en cuanto a algún estímulo, sea sonoro, sea visual, etcétera, pues, en cada individuo? Acá también, pues, una de las estrategias genéricas o uno de los axiomas que rige la imposición de la marca es también la empatía.
Entonces, acá como en otras veces hemos hablado, ya enfocándonos al marketing 3.0, 4.0, la idea es que se genere una empatía hacia el consumidor, ¿no? De la marca hacia el consumidor, del producto hacia el consumidor, y que se establezca esa satisfacción de la marca, que el consumidor se sienta escuchado, que sienta que lo quieren satisfacer, que revisan cuáles son sus deseos para cumplírselos. em, y es básicamente mantener esa percepción y unas experiencias positivas directamente con el producto y pues con el servicio, ¿no? Esa es la idea, generar como una calidad generalizada y estable para que ese mercado se convierta con el tiempo a mediano o largo plazo en un valor confiable, que también lo podemos llamar notabilidad, que es básicamente complementario a la notoriedad, ¿sí? Entonces eso también para tenerlo como una noción de imagen de marca y también pues como un reflejo de la marca hacia su reputación, hacia su autoimagen, y no solamente el concepto que abarca también el consumidor. Entonces, básicamente esas son como las estrategias o las tácticas que nosotros podemos abarcar ya en el proceso de nombre o de renombre. Claramente, como les comentaba ahorita, todo lleva un proceso en conjunto con los logos, con los colores, la tipografía, pero lo fundamental es que siempre exista una congruencia básicamente con lo que es los valores, el propósito, misión, visión, etcétera. Listo, entonces eso para que lo tengan en cuenta.